Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol, alto como una moneda de cobre incandescente, se quedaba clavado sobre Dust Creek hasta volverse un peso en la nuca. A esa hora, el viento había dejado de soplar y la calle principal parecía un tablón reseco entre dos hileras de edificios. La herrería con su techo de hojalata, la oficina del sheriff con una bandera desteñida, la tienda de comestibles donde colgaban sacos de harina, y la cantina El Cacto Azul que ofrecía sombra, naipes y un piano que siempre sonaba medio desafinado. Un carruaje viejo apareció por el sur, levantando una cola de polvo. El cochero lo detuvo frente a la cantina y por un instante todo el pueblo contuvo el aliento sin saber por qué. La puerta se abrió y descendió una mujer joven, Clara Montoya. Vestía un azul apagado, como si al color le hubieran lavado la esperanza. Llevaba un bolso de cuero gastado, la falda polvorienta, y los ojos, la parte más limpia de ella, viajaban de fachada en fachada, como si la calle le hablara en un idioma conocido. El primero en moverse fue Palo Lento, el viejo que barría la entrada del cacto con una escoba sin cerdas. Forastera, masculló como si fuera un viejo conjuro. Hoy pasa algo. Clara agradeció con una media inclinación y empujó la puerta batiente. El olor a madera, cerveza tibia y tabaco la golpeó como un recuerdo. El pianista Cooley dejó caer una nota falsa. Los jugadores de póker levantaron los ojos. Maggie, la dueña, secaba vasos con un trapo que había visto días mejores. En la esquina, con el sombrero echado hacia atrás y la postura de quien no necesita demostrar nada, estaba Samuel Dwyer. Se decía de Dwyer que no tenía edad, que el polvo del rancho lo había amoldado al paisaje. Alto, con hombros de hombre acostumbrado a la soga y a la silla, barba corta y una piel curtida que parecía prometer que aquel desierto no lo quebraría nunca. Tenía las manos reposando sobre la mesa, pero cualquier ojo entrenado veía que no le costaría nada llegar al revólver. Esa calma de fiera que dormita. Clara caminó hacia él, y cada paso tensaba un hilo invisible en el aire. Cuando habló, su voz fue sorprendentemente clara, como agua al caer. «Usted es el dueño del rancho Río Rojo». Dwyer no se levantó. Alzó, sí, los ojos. En la cantina corrió un murmullo que tenía un sabor travieso. Maggie chasqueó la lengua, intrigada. «¿Y tú?», respondió él sin disfrazar la curiosidad ni la cautela. «¿Quién eres?». Clara respiró hondo. «Clara Montoya. Necesito hablar con usted». Es importante, a Cooley se le escapó otro acorde desafinado. Maggie dejó el vaso en la barra y se inclinó hacia adelante. Hasta los naipes parecían haber quedado suspendidos en el aire. Dwyer señaló con el mentón una silla. «Siéntate». Ella no se sentó. Preferiría hablar afuera. A Dwyer se le marcó una sombra de sonrisa, aunque no era amable ni burlona. Era una sonrisa de alguien que mide el terreno. «La última vez que me dijeron eso», dijo, «encontré una pistola detrás de la espalda». «No tengo pistola», respondió Clara. «Y si la tuviera, no habría venido en carruaje». Uno de los vaqueros, Toby, soltó una risa limpia. Maggie le lanzó una mirada que lo hizo encogerse. Dwyer se incorporó sin apuro, dejando unas monedas sobre la mesa. Todo en él, incluso el modo de ponerse de pie, tenía un cálculo. No apuraba el paso, pero tampoco lo hacía esperar a la necesidad. Pasó junto a Clara y empujó con suavidad la puerta. Afuera, el calor era una pared. El silencio del pueblo tenía capas. El chasquido del metal en la herrería, el aleteo seco de un gallo, un balde golpeando contra un poste. Dwyer se acomodó el sombrero. «Habla», dijo. Clara midió la calle. Dos chicos peleaban por una ramita. Palo Lento hacía ver que barría. Un perro los observaba con el hocico abierto. El sheriff Albright salía de su oficina con aire de no querer trabajo, pero lo suficientemente despierto como para no perderse la escena. «No delante de todos», dijo ella. «No todavía». Dwyer giró el rostro hacia la linde del pueblo, donde la llanura abría su boca roja. El río Rojo estaba a media hora a caballo. Su rancho, un poco más allá. «El desierto habla menos que la gente», sentenció. «Podemos caminar hasta la corraleta del cacto. Tiene sombra». Caminaron en paralelo por la vereda, y Clara sintió ese cansancio sordo que no viene de las piernas, sino de sostener una decisión demasiado tiempo. Había repasado las palabras durante semanas, como quien pule una piedra con el pulgar, hasta que la frase perdió filo y se volvió lisa. Venía a decir la verdad. No sabía qué haría con ella el hombre que caminaba a su lado. La corraleta detrás de la cantina era un rectángulo de polvo con sombra irregular de un olmo demasiado obstinado para morirse. Un par de barriles, un bebedero para caballos, sogas colgadas de una estaca. Dwyer se apoyó en la valla y la madera crujió como una respuesta. «Bien», dijo. «¿Qué trae a una mujer como tú a un sitio como este y a un hombre como yo?» Clara apretó el bolso contra el cuerpo. No era miedo, era la voluntad de no dejar que nada cayera al suelo.
No es dinero, empezó. No vengo a pedirle trabajo. Tampoco vengo por venganza. El sheriff asomó la cabeza por la esquina fingiendo no mirar. Maggie, detrás de una ventana, movió la cortina lo justo. Dwyer, que notó los ojos en la nuca, se apartó un paso comprensivo y práctico. Nos vigilan, dijo. ¿Quieres andar? Hay un callejón entre la herrería y la trastienda. Huele a hierro y a jabón. Nadie se queda mucho rato ahí, aceptó con un gesto. El callejón era un pasillo estrecho que sabía a metal caliente y madera húmeda. Se detuvieron junto a un barril de agua. Clara metió la mano, se mojó la nuca y por un segundo cerró los ojos. Cuando los abrió, habló. No tendría que ser difícil. Son hechos. Yo no me escondo. Vengo a decirle algo que le corresponde saber. Dwyer bajó la mirada a sus botas, como si las palabras pudieran rebotar y hacerse menos graves si no las miraba de frente. ¿Nos conocemos?, preguntó por fin. Nos cruzamos, dijo ella, en la feria de primavera del año pasado, en San Miguel. Hubo música y vino. La mención de San Miguel le agitó algo en el rostro. No sorpresa, reconocimiento. El bullicio de una noche cálida, el polvo levantado por botas y faldas, una farola colgando de un cordel. El perfume de las damas que no eran de pueblo, pero lo parecían por una noche. Dwyer tragó despacio. La feria, repitió como si midiera el peso de cada sílaba. Mucha gente, mucho ruido. Y un rincón sin ruido, añadió Clara sin bajar la vista. El aire del callejón se encogió. Dwyer se quitó el sombrero un segundo y pasó los dedos por el ala, un gesto que en él equivalía a admitir que algo lo había alcanzado. Cuando volvió a colocárselo, la sombra le recortó los pómulos. Si viniste a venderme culpa, dijo. Eres tarde. Ya compré toda la que necesito. No, dijo Clara, y él no tuvo la solidez de una puerta que se cierra. Vengo porque hay consecuencias. Porque la verdad no deja de ser verdad aunque uno mire para otro lado. Y porque yo, hizo una pausa como si empujara con la garganta. Porque yo no voy a vivir escondida. Del otro lado del callejón, un caballo relinchó. El sheriff tosió con intención y se alejó por fin. Dwyer apoyó los nudillos en el barril. Su postura cambió. Ya no era el hombre que desmonta un problema con un chiste seco. Era el que se prepara para un tiro largo. ¿Tienes dónde quedarte? La pregunta sorprendió a Clara, no por la amabilidad, sino por lo que no preguntaba. No le pedía pruebas, ni explicaciones, ni nombres. Le clavó la vista, examinando algo que no era su vestido ni su bolso. Su resistencia. Tengo algo de dinero, respondió. Y un cuarto en la pensión de la señora Avery por 2 noches. Después... Veré, Dwyer asintió como si esa limitación le sirviera para armar un mapa. Come algo en el cacto, dijo. Usa mi nombre para que no te cobren de más. Esta tarde, miró el cielo. Cuando el sol baje y los ojos de los curiosos se cansen, pasas por el corral de Remuda. Ahí podremos hablar sin música ni piano. Clara lo midió. El hombre y el plan. Un encuentro al atardecer, más polvo, menos oídos. En su estómago hubo un revuelo que no tenía que ver con el calor. Está bien, dijo. Regresaron a la cantina por lados distintos. Dwyer por la puerta principal. Clara por la trasera. Maggie la atrapó a la pasada con un plato de estofado y un pan duro que sabía a salvación. No preguntes, dijo la cantinera arrimándole también un vaso de agua. A veces los hombres son sartenes y el destino es grasa caliente. Mejor comer con calma. Clara sonrió por primera vez en Dust Creek. Comió despacio, bebió más despacio todavía y anotó mentalmente preguntas para el atardecer. Se preguntó si una verdad cambiaba cuando se decía bajo el sol o bajo las estrellas, si la noche daba a las frases una forma distinta, más honda. Se preguntó cuántas versiones de sí misma cabían en ese bolso de cuero gastado. Mientras tanto, el pueblo siguió con su teatro. En una mesa, Toby intentó 3 veces barajar sin tirar las cartas. Cooley martilló un vals que siempre se le escapaba en la misma nota. Palo Lento, mimado por el polvo, anunció a quien quisiera oírlo que había visto a una mujer que traía un relámpago en el bolsillo. El sheriff Albright, que sabía leer silencios, decidió que esa tarde se quedaría cerca del corral de Remuda, por si el destino necesitaba testigos. El sol empezó a declinar, y el color del mundo cambió de amarillo a naranja pesado. El calor por fin se dio un dedo. Clara dejó el plato limpio, dobló la servilleta con una precisión que la calmó y se levantó. Maggie le pasó un trozo de queso envuelto en papel. Para más tarde, dijo. Las conversaciones largas piden algo entre dientes. Clara salió. El pueblo ya no la miraba como a un cometa, sino como a una nube. Algo que quizá dejara lluvia o quizá pasara sin más. Caminó hacia el corral de Remuda, donde los caballos mascaban heno con esa paciencia filosófica de las bestias que conocen los caminos. Samuel Dwyer ya estaba ahí, apoyado en la valla. La luz le cortaba el perfil y le dejaba los ojos como sombras limpias.
Puntual, dijo él. No me gusta deberle tiempo a nadie, respondió ella. Por un rato no hablaron. Vieron pasar una bandada de tordos que se partió en dos como si cruzaran un río invisible. La llanura respiraba con el rumor leve de los insectos. Bien, dijo Dwyer al fin. Estamos donde querías. Sin miradas, sin piano y sin sheriff. Dime lo que viniste a decirme. Clara apretó el bolso una última vez y lo dejó caer a un lado con cuidado. Respiró. No pensó en San Miguel, ni en la feria, ni en la noche en que todo se volvió posible. Pensó en que las palabras, una vez afuera, ya no se podían volver a meter. Y aún así, abrió la boca. Lo haré, dijo, con esa calma que trae el borde de un precipicio. Pero si lo digo, no habrá vuelta atrás. La brisa levantó un poco de polvo y entre los dos parecieron dibujarse líneas que no existían esa mañana. Dwyer no apartó la vista. No soy hombre de andar para atrás, contestó. Clara asintió como quien firma un documento sin tinta. Y entonces, con la tarde plegándose sobre Dust Creek como una manta áspera, empezó a pronunciar la verdad que venía a entregarle. Una verdad que cuando terminara de nombrarse, no dejaría a ninguno de los dos en el mismo lugar. El crepúsculo se deslizaba sobre Dust Creek con un rojo sangriento. El viento, que todo el día había dormido, se levantaba apenas lo suficiente para mover la cuerda del abrevadero. El rancho Río Rojo quedaba a unas millas, pero Clara y Samuel habían acordado verse primero en el corral de Remuda, donde la sombra de los caballos servía de refugio. Él la esperaba, apoyado en el poste central, un cigarro apagado entre los labios. Parecía una estatua de bronce con sombrero. Cuando la vio acercarse no dijo nada, solo le señaló el banco de madera, tosco y lleno de astillas. Clara obedeció y se sentó, aunque no por obediencia, sino porque sabía que pronto necesitaría fuerza. «Habla», dijo él sin rodeos. Clara sintió que el aire se espesaba. En su pecho, las palabras querían salir todas a la vez. Había ensayado 1000 maneras en su cabeza, pero ninguna parecía suficiente ahora que lo tenía enfrente, con esos ojos oscuros que no perdonaban distracciones. «Lo diré de una vez», susurró, y el murmullo de los caballos se mezcló con su voz. «Tendré a tu bebé». El cigarro se cayó de sus labios. Samuel no lo recogió. Sus ojos, acostumbrados a medir toros y tormentas, se endurecieron como piedra. Un silencio enorme se abrió entre los dos, un silencio que ni el relincho de las bestias logró romper. «¿Qué demonios estás diciendo?», gruñó al fin, su voz ronca como grava bajo botas. Clara sostuvo la mirada. «Lo que escuchaste. Estoy embarazada. Y es tuyo». Samuel la recorrió con los ojos, como si buscara una grieta en esa certeza. Recordó entonces el baile de San Miguel, el vino dulce, la música y aquella mujer de vestido azul que había bailado como si el mundo fuera suyo. Recordó también el calor de una noche, el roce de la piel y un impulso que creyó enterrado en el polvo del camino. Tragó saliva. Pudo haber sido cualquier otro. Ella no vaciló. «No, Samuel. Fuiste tú». El viento sopló más fuerte levantando un torbellino de polvo que les mordió los ojos. Samuel apretó los puños clavando las uñas en sus palmas. «Maldición», escupió al suelo. «No planeé esto, nunca». «¿Crees que yo lo planeé?», lo interrumpió ella con un temblor en la voz que no era miedo sino furia. «Pero aquí estoy. No vine a pedirte caridad, ni limosna, ni matrimonio si no lo deseas. Vine a decirte la verdad y a decidir qué harás con ella». Samuel se quedó de pie, como un roble torcido por un rayo. El peso de la confesión lo golpeaba más fuerte que cualquier bala. En el oeste un hombre podía cargar culpas, deudas, heridas, pero un hijo era otra cosa. Era herencia, sangre, destino. Se pasó la mano por la barba mirando hacia el horizonte. La llanura parecía interminable y sin embargo se sintió atrapado. «Clara», su voz bajó un tono. «¿Qué esperas de mí?». Ella respiró hondo. «Que no me dejes sola. Que nuestro hijo tenga un apellido. Que sepa que no fue fruto de la cobardía». Un cuervo graznó en la cerca como si diera testimonio de lo dicho. Samuel lo espantó de un manotazo, furioso con la vida misma. El apellido Dwyer no se regala como una ficha de póker. Se gana, se carga y se defiende a punta de revólver. La miró de nuevo con ojos encendidos. «¿Estás lista para eso?». Clara apretó los labios conteniendo el temblor de sus manos. «Ya lo estoy. Desde el momento en que supe que llevaba esta vida dentro de mí, entendí que no había vuelta atrás». Samuel se acercó demasiado cerca, lo suficiente para que ella pudiera sentir el olor a cuero, polvo y sudor. La tomó del brazo con firmeza, sin violencia, pero con esa fuerza que no admitía réplica. «Entonces no hay más que hablar. Vendrás conmigo». Ella lo miró incrédula. «¿Qué dices?». «Al rancho», gruñó él casi arrastrando las palabras. «No te quedarás en la pensión, ni en este pueblo lleno de víboras que no saben guardar silencio.
Si ese niño va a ser mío, entonces tú también lo serás. Clara intentó zafarse, pero él no la soltó. La tensión entre los dos era como un lazo tirante, a punto de romperse. Samuel, no puedes simplemente llevarme así. Él ladeó la cabeza, con esa sonrisa dura que tantos hombres temían. Soy ranchero, Clara. Cuando algo me pertenece, lo cuido. ¿Y tú? Su voz bajó, grave como un disparo contenido. Tú llevas mi sangre. La subió a su caballo casi sin darle opción. Clara lo miró con rabia y también con un fuego que no quiso reconocer. El galope los alejó del pueblo, mientras las miradas curiosas se quedaban atrás. El polvo cubrió sus huellas y el sol terminó de hundirse en el horizonte. La noche caía, y con ella el destino de ambos se sellaba en un camino sin regreso. El camino hacia el rancho Río Rojo era un sendero áspero, flanqueado por matorrales secos y lomas polvorientas. El galope del caballo levantaba una nube que parecía perseguirlos como un fantasma. Clara, montada frente a Samuel, sentía la presión de su brazo firme sujetándola, como si no pensara soltarla jamás. Cada golpe de casco contra la tierra era un recordatorio. Su vida acababa de cambiar de rumbo. Cuando al fin apareció la silueta del rancho, con su casona de madera grande pero sin lujos, los corrales, los establos y el rumor distante del Río Rojo, Clara comprendió que aquel lugar no era simplemente una finca, era un reino en medio del desierto. Samuel Dwyer no era solo un ranchero, era un hombre que gobernaba sobre tierra, ganado y hombres. Los peones dejaron sus tareas para observar la llegada. Algunos silbaron entre dientes. Otros, como Miguel, el capataz mexicano, se limitaron a fruncir el ceño. Nadie preguntó nada, pero los ojos hablaban. Samuel desmontó de un salto y sin delicadezas ayudó a Clara a bajar. «Esta será tu casa», dijo con voz firme. Ella lo miró con incredulidad. «¿Casa? ¿Y yo qué soy aquí? ¿Una invitada? ¿O una prisionera?» Él no respondió. La llevó adentro, cruzando un vestíbulo amplio que olía a cuero, madera encerada y humo de chimenea. Los muros estaban adornados con rifles antiguos y cabezas de venado. En la mesa del comedor, un mapa extendido mostraba las marcas de su ganado y los caminos de agua. Todo gritaba poder, trabajo y soledad. Samuel se volvió hacia ella. «Tendrás un cuarto. No faltará comida ni abrigo». Clara apretó los puños. «Eso no es lo que pedí». Él sostuvo su mirada, y por un instante pareció un hombre atrapado en su propia fortaleza. «No vine a pedir tu permiso, Clara. Vine a darte mi apellido, aunque aún no lo entiendas». La tensión era tan densa que cualquier palabra más habría encendido una pelea. Entonces un grito rompió el momento. «¡Patrón!». Era Miguel jadeando en la puerta. «Los cuatreros han cruzado el arroyo y se llevan reses». Samuel reaccionó como un resorte. Tomó el rifle que colgaba sobre la chimenea, revisó el tambor de su revólver y corrió hacia la puerta. Clara lo siguió hasta el umbral. «No salgas», le ordenó él. «No pienso quedarme encerrada mientras tú». No terminó. Samuel ya había montado y, acompañado de 3 peones, salió a todo galope rumbo al norte. El estruendo de los cascos se alejó, dejando a Clara con el corazón desbocado. La espera fue insoportable. El rancho parecía contener la respiración. Los caballos relinchaban inquietos, los perros ladraban a lo lejos, y el viento traía olor a pólvora aunque todavía no se había disparado un tiro. Clara caminaba de un lado a otro, con el miedo ardiéndole en el pecho. Horas más tarde, cuando la luna ya colgaba sobre la llanura, los jinetes regresaron. Samuel iba al frente, su camisa manchada de sangre. Clara corrió hacia él, pero se detuvo de golpe al ver que apenas se sostenía en la silla. Saltó para ayudarlo, y entre los dos lograron meterlo en la casa. «No es nada», gruñó él, aunque el balazo en el hombro decía lo contrario. «Calla». Clara lo empujó sobre la cama, arrancó con manos torpes su camisa y buscó paños limpios. El olor a hierro de la sangre la mareaba, pero no se detuvo. Con aguja e hilo, cosió la herida mientras él apretaba los dientes hasta casi romperlos. «No eres costurera», murmuró él con una mueca de dolor. «Tampoco soy enfermera», respondió ella, conteniendo las lágrimas. «Pero alguien tiene que salvarte la vida». La noche se volvió interminable. Clara cambió los paños empapados, vigiló su fiebre y le humedeció los labios con agua. Samuel, entre sueños y delirios, murmuraba nombres de hombres caídos, recuerdos de batallas pasadas y una palabra que la sorprendió: familia. Al amanecer, los primeros rayos iluminaron su rostro exhausto. Clara, medio dormida junto a la cama, había pasado la noche velándolo. Samuel abrió los ojos y al verla no dijo nada al principio. Solo la observó, como si fuera la primera vez que notaba la fuerza detrás de esos ojos firmes. «Clara». Su voz era ronca, quebrada. «Me salvaste». Ella sonrió débilmente. «Y lo volveré a hacer si es necesario».
Porque este hijo no merece un padre muerto. Samuel se quedó callado, y en ese silencio algo cambió. Ya no la veía como una carga, ni como una intrusa. La veía como parte de él, como alguien que compartía la misma sangre que ahora ardía bajo esa herida. Afuera, los peones murmuraban sobre los cuatreros y el ganado robado. Pero dentro de esa habitación, el verdadero combate apenas empezaba. El de dos almas obligadas a convivir, a chocar y a encontrarse, bajo el mismo techo y el mismo destino. El rancho Río Rojo amaneció cubierto de una calma engañosa. Las brasas en la cocina aún humeaban, los gallos anunciaban el día, y los peones iban y venían como sombras en la penumbra. Pero en cada rincón se respiraba un silencio tenso, como si la tierra misma supiera que algo estaba por romperse. Samuel Dwyer, con el hombro vendado y la mirada endurecida, salió al porche. El sol apenas despuntaba en la llanura, pero sus ojos no buscaban la belleza del amanecer, rastreaban señales de peligro. Los cuatreros no se conformaban con un golpe, siempre volvían. Clara lo observaba desde la ventana, con el corazón dividido. Había pasado noches enteras cuidándolo, cambiando vendajes, soportando su mal humor y su silencio. Y sin embargo, algo en ese hombre la atraía con una fuerza imposible de negar. No era ternura lo que la retenía allí. Era la certeza de que compartían un destino. «No deberías estar de pie todavía», dijo ella, saliendo con un cuenco de café caliente. Samuel lo tomó, agradecido pero sin sonrisa. «No puedo darme el lujo de quedarme en cama. Si vuelven, lo harán con más hombres. ¿Y si te matan esta vez?». Clara lo enfrentó con la misma firmeza con la que lo había cosido la noche anterior. «¿Qué pasará con nuestro hijo?». Por primera vez Samuel desvió la mirada. Aquella palabra hijo era un balazo directo al pecho. No sabía cómo ser padre, ni esposo, ni nada que se pareciera a un hombre de familia. Él era un ranchero, un solitario, un guardián de tierra y ganado. Pero ya no podía negar la verdad. Había una vida creciendo y esa vida llevaba su sangre. El sonido de cascos interrumpió la conversación. Desde la colina, un grupo de jinetes descendía levantando polvo. Los cuatreros habían regresado. Samuel dejó el café en la baranda, tomó su rifle con la mano buena y se ajustó el sombrero. «Quédate dentro, Clara». «No», replicó ella con voz firme. «No pienso quedarme encerrada mientras arriesgas la vida». Él la miró con severidad, pero en sus ojos brillaba un destello de respeto. No era la primera vez que ella desafiaba su orden. Y quizá, pensó, ese fuego era lo que más necesitaba a su lado. Los cuatreros llegaron disparando al aire con gritos y blasfemias. Eran 6 hombres, curtidos por la violencia. El líder, un tal Vance McGraw, bajó del caballo con una sonrisa torcida. «Dwyer», gritó, «ese ganado que guardas ya tiene dueño nuevo. Entréganos las reses y quizá te dejemos respirar». Samuel avanzó unos pasos, erguido pese a la herida. «Para tocar una de mis vacas tendrán que pasar sobre mi cadáver». Vance escupió al suelo. «Eso puede arreglarse fácil». El silencio se rompió con el primer disparo. El rancho entero estalló en un caos de pólvora y gritos. Los peones respondieron desde las cercas. Los caballos relinchaban. Las vacas mugían aterradas. Samuel disparaba con precisión. Cada bala un juramento de que no entregarían nada sin pelear. Clara, pese a sus miedos, corrió a la despensa y tomó un viejo rifle que colgaba de la pared. Sus manos temblaban, pero sus ojos ardían con determinación. Desde la ventana, disparó contra uno de los cuatreros que intentaba prender fuego al establo. La bala silbó y el hombre cayó de bruces. Samuel, al verla en la refriega, gritó: «Clara, vuelve adentro». «No», respondió ella. «Este rancho también es mío ahora». Las balas zumbaban alrededor. Miguel, el capataz, cayó herido en la pierna. 2 peones más fueron derribados. Samuel sintió la rabia subirle a la garganta. No podía permitir que esa plaga destrozara lo que tanto había defendido. Con un rugido cargó contra Vance. Los 2 hombres se enfrentaron cuerpo a cuerpo entre el polvo y los cascos de los caballos. Vance era más joven, pero Samuel tenía la furia de un hombre que se sabe dueño no solo de la tierra, sino de la vida que lo esperaba bajo ese techo. El choque fue brutal. Golpes, rodillazos, un cuchillo que relució al sol. Clara gritó al verlo en peligro, y en ese grito Samuel encontró la fuerza final. Desarmó a Vance, lo arrojó al suelo y le apuntó con el revólver a la frente. «¡Lárguense!», ordenó a los demás cuatreros jadeando. «O este será el último amanecer que vean». El grupo, al ver a su líder derrotado, recogió a los caídos y huyó en desbandada, dejando tras de sí una estela de polvo y maldiciones. Vance, humillado y sangrando, fue arrastrado por uno de sus hombres. El rancho había resistido. El silencio que siguió fue pesado, casi irreal. Los peones atendían a los heridos. Los animales se calmaban poco a poco. Y Clara corrió hacia Samuel.
Lo abrazó con fuerza, sin importar la sangre ni el sudor. «Pensé que te perdería», susurró con lágrimas en los ojos. Samuel la sostuvo contra su pecho, temblando aún por la furia y la adrenalina. Miró el horizonte, donde el polvo se disipaba, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, dejó que su voz se ablandara. «Nunca fui un hombre de promesas, Clara», dijo, con el corazón latiendo como un tambor. «Pero juro, aquí y ahora, que cuidaré de ti y de nuestro hijo. Nadie, ni hombres ni tormentas, ni la muerte misma, los arrancará de mi lado». Ella lo miró, con lágrimas que se mezclaban con la sonrisa. Ese juramento no era poesía ni dulzura, era un compromiso de hierro, forjado en sangre y fuego. Y para Clara valía más que cualquier palabra de iglesia. El sol terminó de alzarse, bañando de oro el rancho Río Rojo. El polvo se asentaba, los hombres volvían al trabajo, y en medio de esa llanura dura y despiadada, dos almas al fin se habían encontrado. Samuel Dwyer ya no era el ranchero solitario, era un hombre con un futuro que proteger. Y Clara Montoya ya no era la forastera de vestido azul, era la mujer que había conquistado al desierto y al corazón más indomable del oeste.